En los recientes días, la 26ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, ¿no?, la COP26, ha traído nuevos compromisos a los países, ¿no?, y algunas ratificaciones también ya adoptadas en el pasado. En Perú, nuestro desafío climático, más conocido como las NDS, es un modelo de trabajo colaborativo que tiene como objetivo involucrar a los diversos sectores productivos del país, y del cual dio cuenta recientemente el ministro del Ambiente en la COP26. En realidad, con esta estrategia, el Perú busca movilizar recursos de manera sostenible y escalable, ¿no?, y sobre todo alcanzar la meta que nos hemos impuesto de reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Esa colaboración multifactor tiene que ver con el mejor uso de la energía en la industria, en general, tal como lo ha manifestado también la embajadora hace un momento, y aún estamos, y aún especialmente, ¿no?, en aquellos sectores productivos que hacen un uso intensivo de la energía, como es la minería, la acería, entre otros. Sin duda también están los sectores de adaptación como la agricultura, la pesca y turismo. Tan importante como los sectores productivos son las acciones y disposiciones desde el gobierno central, como de los gobiernos regionales y locales, para poder canalizar adecuadamente los recursos que tenemos, ¿no? Esto con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y a la par, sin duda, reducir los niveles de pobreza afectados tremendamente por las razones sanitarias que todos conocemos. Enorme tarea que indudablemente solo se podrá resolver con el concurso y compromiso de todos. Con la aparición del COVID, los profesionales de distintas disciplinas en el mundo trabajaron de manera acelerada para responder a los grandes desafíos presentados. El resultado es que se cuenta con una diversidad de vacunas y nuestro país no ha sido ajeno a esos esfuerzos, ¿no? Y es por eso que consideramos que la innovación, sin duda, es el elemento transversal para responder de manera efectiva a las diversas crisis que atravesamos en esta época de acelerados cambios. Sin embargo, la pandemia también ha tenido otros impactos, como el aumento de la pobreza monetaria, ¿no? Según el INEGI, nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática, mientras que en el 2019 el 20.2% de la población peruana estaba en este umbral, al 2020 este nivel de pobreza se ha incrementado en un 10%, alcanzando el 30.1% de peruanos en esta condición. Este nivel representa un retroceso de aproximadamente 10 años, al ser similar a la incidencia de pobreza observada en el año 2010. Entonces, según las propias estadísticas del Instituto de Estadística, ¿no? Entonces, esperamos que el proceso de vacunación sin duda contribuya a reactivar la economía en el país y de cada hogar, sin que ello afecte al clima. En este marco, entonces, de situaciones, la industria minero-energética, los proveedores, así como diversas instituciones de la sociedad civil y del Estado, han sido creativos en la tarea de salir adelante en medio de la crisis sanitaria, para evitar que el colapso sea mayor. Muchas empresas y algunos que están siendo representadas en los paneles de hoy día y de los próximos días, ¿no?, han tenido cimientos de una cultura proactiva, lo que les ha permitido actuar de manera rápida e innovadora frente a la urgencia de la pandemia. Detrás de cada proyecto sabemos que hay equipos de personas, de profesionales comprometidos, tanto para su planteamiento como para su ejecución exitosa. Expertos en distintas materias se han unido en cada empresa o entidad pública o asociaciones sin fines de lucro como desarrolladores de proyectos efectivos, hoy muy necesarios. Entonces, para nosotros, dar visibilidad a esos proyectos ejecutados por profesionales de primer nivel y sobre todo con mucho compromiso social es uno de los propósitos del Premio Proactivo, que desde su primera edición en el año 2018 contribuye con este propósito. Entonces, con mucho orgullo puedo mencionar que este año hemos alcanzado un nuevo récord. Son 73 proyectos los que postulan y los cuales quedarán registrados en el portal de Premios Proactivo, a disposición de poder ser replicados, que es otro aspecto importante de esta premiación, que fomenta la replicabilidad de lo logrado.
Desde Premios Proactivo buscamos dar a conocer estos maravillosos proyectos y deseamos que en el futuro sea cada vez mayor el número de los postulantes para que puedan servir de modelo a la sociedad en general. La revista Proactivo, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la Embajada de Suecia, la Embajada de Canadá, la Embajada de Australia, la Cámara Peruano-Alemana y la Cámara Canadá-Perú, entre otras instituciones, hacen posible también esta jornada de ponencias para tratar temas de interés sectorial que están vinculados con los desarrollos locales. Agradecemos también la importante participación de los auspiciadores presentes, ¿no? Y todos caracterizados por tener este espíritu innovador y creativo. Muchas gracias. El brote mundial de la pandemia COVID-19 conllevó desafíos extraordinarios. Las personas, las sociedades, las industrias y la economía se vieron afectadas por la pandemia de una forma u otra. El coronavirus no solamente dejó huellas en los individuos afectados por la enfermedad o por las acciones tomadas con el objetivo de frenar el contagio y contener la crisis sanitaria. Aunque entendíamos desde el principio que la pandemia afectaría también la economía y nuestro modo de vida, no teníamos idea de cuán devastador sería este impacto y cuánto tiempo duraría la crisis. Ahora, 20 meses después y con un proceso de vacunación avanzado, vemos que la economía poco a poco se está recuperando y nos estamos acercando a una sociedad más normal, aunque persisten desafíos serios en cuanto a niveles de pobreza, violencia de género y rezagos en la educación de niños y jóvenes. Ahora que estamos reconstruyendo nuestras vidas, economías y sistemas de salud duramente afectados por la pandemia, tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. La sociedad y el sistema que tuvimos antes de la pandemia no fueron perfectos. Estuvimos en el camino de construir una sociedad y una economía más sostenible, pero el ritmo de cambio fue demasiado lento. En el proceso de recuperación, el gobierno de Suecia apuesta por una sociedad más sostenible, con mayor igualdad de género, y donde se trabaja activamente para cerrar las brechas sociales y cumplir los objetivos de los desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. La crisis sanitaria, económica y social nos demuestra la necesidad de invertir en innovación y tecnología para apoyar un salto cualitativo a sociedades sostenibles de forma integral. El sector minero no es la excepción. En Suecia, el año 2019 fue un año récord para el sector minería, la producción la más alta en tiempos modernos. ¿Y cómo afectó la pandemia al sector? En Suecia, el sector minero manejó la crisis mejor que otros sectores de la economía, similar a lo que sucedió en Perú. La producción continuó, sin embargo, lo que más le impactó fueron problemas en transporte, así como la falta de acceso a expertos técnicos que no han podido viajar por restricciones sanitarias, además de la ralentización de los procesos de permisos. A pesar de esos desafíos, cuando otros sectores registraron una caída de aproximadamente 35%, las minas registraron en el mismo periodo una alza de 3%. La producción se ha quedado en niveles normales y las mineras son uno de los pocos sectores que no han tenido que utilizar los sistemas de despido de corto plazo. ¿Y cómo han podido seguir con la producción las mineras suecas a pesar de que Suecia también fue bastante golpeado por la pandemia? Una explicación es que la seguridad y la salud son temas de mayor prioridad en la industria minera desde hace tiempo. El hecho de que las mineras puedan ser lugares de trabajo difíciles impone grandes exigencias al entorno laboral. Para hacer el trabajo más seguro, el desarrollo ha llevado a la automatización y control remoto de vehículos, sistemas de posicionamiento digital para personas y máquinas y ejercicios regulares de seguridad. Muchas de las tareas que antes se realizaban en máquinas subterráneas ahora están controladas de forma remota por operadores aéreos. Este alto nivel de automatización y buenas prácticas para proteger las personas trabajando en las minas ha ayudado también durante la pandemia.
Otro factor clave es la buena cooperación entre diversos sectores, lo que comúnmente llamamos en Suecia la triple hélice. El alto nivel de tecnología y las innovaciones en las que ha estado trabajando coordinadamente el sector minero, los proveedores mineros, el gobierno y la academia han mostrado su valor en estos tiempos difíciles. Un aspecto importante, no solo para el sector minero, es el acceso a un sistema de cobertura universal en salud y un seguro social fuerte. La pandemia ha puesto estos sistemas a prueba y ha impulsado también la innovación en este sector, así como la colaboración entre el sector público y privado en el desarrollo de vacunas, tratamientos y nuevas formas de trabajo. La innovación puede verse como la piedra angular del crecimiento económico sostenido y uno de los parámetros más importantes para que las empresas sigan siendo relevantes. Según el Índice de Innovación Global, Suecia está clasificada como el segundo país más innovador del mundo y con alta inversión en investigación y desarrollo. Quisiera compartir con ustedes algunas de las innovaciones que se vienen trabajando en Suecia en el sector de minería. En agosto, Nordic Iron Ore trabajó con ABB un plan operativo de automatización, digitalización y electrificación para la mina de hierro Blötberget. Al implementar tecnologías conectadas, la compañía espera garantizar operaciones mineras a largo plazo, seguras, sostenibles y eficientes en el sitio. Por otro lado, en Aitik, la mina de cobre a tajo abierto más grande de Suecia y más eficiente del mundo, se está trabajando con varios socios tecnológicos para automatizar y digitalizar gradualmente las actividades en el sitio, con el objetivo a largo plazo de lograr operaciones las 24 horas. También en Aitik se cuenta con 5 equipos de perforación conocidos como Pit Vipers, equipados con funciones de operación autónoma y control remoto. La automatización de la perforación y voladura le ahorra a la compañía 2.5 millones de euros al año, lo que reduce los costos en un punto porcentual, según Ericsson, quien proporciona tecnología de comunicaciones al sitio de la mina. La compañía calcula que la automatización del equipo de perforación puede aumentar las horas de operación de 5 a 7.000 horas por año, lo que de hecho le permite a la empresa Boliden realizar la misma cantidad de operaciones de voladura con los 5 equipos modificados que con 7 o más equipos tradicionales. En otra mina de Boliden, la mina de zinc Garpenberg, los sensores conectados a equipos robóticos suministran datos útiles a los operadores sobre el suelo. Boliden monitorea el sitio de Garpenberg con una red de 500 cámaras vigilando la productividad y la seguridad. La automatización y la digitalización pueden presentar una oportunidad económica, pero también, y tal vez más importante, nos pueden ayudar a ser más sostenibles. En esta transición hacia una sociedad sin carbono en la que todos estamos inmersos y debemos contribuir desde nuestra posición. El gobierno sueco ha prometido que Suecia será un país libre de carbono en 2045. Es una meta ambiciosa que requiere la participación y contribución tanto del sector público como del privado y de la academia. Sumándose a este desafío, el sector minero ha elaborado su propia hoja de ruta, siendo el proyecto Hybrid un ejemplo concreto a través del cual se viene reemplazando el uso de carbón por hidrógeno para la producción de acero. Este proyecto es un cambio tecnológico más grande en la producción de acero en 1000 años. Contará con una inversión altísima, pero se asegurará una producción libre de carbono en 20 años. Algunos de ustedes tal vez se preguntan por qué lo hacen. Porque las empresas involucradas en la producción de acero estiman que sin esta inversión no sobrevivirán como sector. Las industrias contaminantes, como la minera, son claves en el esfuerzo para lograr frenar un cambio climático. El uso de energías más limpias y eficientes en la producción será una precondición para el acceso a inversiones, financiamiento y apoyo de gobiernos.
Y, como se ha podido ver en la COP26, la sociedad exige que las metas aspiracionales sean reemplazadas por resultados tangibles. La innovación se encuentra en el ADN de las empresas suecas y las empresas suecas instaladas en el Perú, como ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Epiroc, Ericsson, Scania, Sandvik, Securitas, SKF y Volvo, no son ajenas a esto. Por ello, se encuentran en constante búsqueda de nuevas soluciones industriales que permitan a sus clientes generar ahorros en sus operaciones a través de la eficiencia energética y la optimización de sus equipos, sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Muchas gracias. En 2 años de fondo de Agroqueyabeco tenemos 0.6% de mora en el pago de los créditos. ¿Qué significa eso? Que los agricultores lo único que requerían era, nuevamente, innovar, cómo podíamos presentar algo al sistema financiero, y hoy día ya tenemos banca privada del sistema financiero que está mirando lo que hicimos con una cooperativa importante del sur del Perú para poder llegar a hacer estos créditos, y lo que está demostrando es que con esa confianza el agricultor la devuelve absolutamente también desarrollando su agricultura y no perdiendo las oportunidades que han perdido los últimos 3 años. Y finalmente, el siguiente slide simplemente son parte de este Agroqueyabeco que para nosotros ha sido sumamente importante, y me equivoqué, los intereses han ido de 3 a 5%, no hasta el 7%. Entonces, nuevamente, yo creo que sí se puede pensar en un trabajo colaborativo, en un trabajo de innovación, en un trabajo integrado entre realmente cuando queremos usar una empresa como Anglo American Queyabeco como una oportunidad para el desarrollo. Hasta en crisis podemos innovar y hasta en crisis podemos sacar productos como este, que lo único que hacen es llenarnos de orgullo en Moquegua y para los moqueguanos. En la última década, en los últimos 10 años, las transferencias por canon y regalías que se han dado y se han transferido a estos gobiernos subnacionales han llegado a los 40.000 millones de soles. Estos 40.000 millones de soles han representado aproximadamente el 22% del presupuesto con el que cuentan estos niveles de gobierno. Y, lamentablemente, el nivel de ejecución de estos recursos que han sido trasladados a los gobiernos subnacionales no ha llegado a más del 60%. Además, ese 60% de recursos ejecutados provenientes del canon y de las regalías que genera la minería no han sido destinados necesariamente a cubrir en el marco de la emergencia sanitaria aspectos fundamentales para la prevención del COVID-19 o para la recuperación satisfactoria y oportuna de las personas que lamentablemente hubieran contraído la enfermedad. Entonces nosotros en Calpa un poco tenemos el relacionamiento interno y el relacionamiento externo. El interno es que la responsabilidad social y la comunicación con nuestros vecinos forma parte ya del ADN, no solamente del área de responsabilidad social, sino que de toda la corporación y de todos los gerentes, incluso el área operativa, el área comercial, medio ambiente, todos tenemos ese ADN metido en la cabeza. El relacionamiento externo siempre lo hemos hecho muy directamente con algo que nosotros llamamos la gestión social compartida, que viene a ser una relación entre coordinación completa en todos los proyectos que tenemos de salud, de educación, proyectos productivos entre la población, las diferentes instituciones del Estado y la empresa. En Perú ahora también de generación podemos ver las clusters, y al final no son más que eso. Los clusters son justamente plataformas donde se reúnen los diferentes stakeholders y donde se trabaja en conjunto para sacar nuevas soluciones, y es importante que todos los stakeholders estén ahí, no solamente algunos. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar todavía para de verdad todos se hagan parte de eso y aportan con su conocimiento y sus herramientas también, ¿no?
Y también, como último dato, también, y esto se habla mucho en los últimos meses también en el Perú, el pilar de las economías del mundo, de las mayorías, aquí en Europa, pero también en el Perú, en Latinoamérica, son las pequeñas y medianas empresas. Y hemos observado también en esta crisis que justamente también las pequeñas y medianas empresas, que forman parte importante también de las cadenas de suministro de las grandes empresas, han tenido la capacidad de reinventarse, de sacar nuevas ideas y nuevas soluciones, nuevos modelos de negocios para poder seguir adelante. Cuando uno trata de ver el impacto sobre la calidad de vida, sea el índice de pobreza, años de escolaridad, indicadores básicos elementales, vemos que la inversión minera, el uso del canon, no se ha traducido en impactos reales que ha cambiado la vida de la gente. Y esto también varía de región a región. Hay regiones que han sido mucho más exitosas que otras, pero hay algunas que no han logrado. Y esto, principalmente, en mi criterio, se debe a que no hemos tomado las decisiones políticas para efectivamente tomar el toro por las astas. En mi criterio, estos temas tienen que ver con problemas en la efectividad del Estado, tienen que ver con la forma como el país se descentralizó, cómo le otorgó competencias a autoridades que no tenían las capacidades. Y esto se puede ver claramente en este gráfico, que puede ser un tanto complicado, pero que creo que es exactamente el sustento de qué tipo de innovaciones en política pública debería el gobierno adelantar para efectivamente, en el cliché del gobierno de un país rico, pobre, país rico, etcétera, efectivamente romper esa percepción y esa realidad. Tenemos un proceso de descentralización que en el país se originó ya hace más de 20 años, en el gobierno de Toledo, donde se dieron una serie de reformas constitucionales, donde se trasladaron una serie de competencias a los municipios y gobiernos regionales. Se crearon algunas instancias a nivel del gobierno nacional para hacer monitoreo, para ver que este proceso marchara, pero lamentablemente este ha sido un proceso absolutamente fallido en mi criterio. Es un proceso que explica por qué es que no se ha logrado traducir ese bienestar, esos recursos en bienestar para la población. Y ha habido muchos recursos, muchísimos recursos, que o se ha robado, o se ha mal usado, o se ha privilegiado proyectos de escasa rentabilidad social, atomizados muy pequeños y que no atienden, digamos, las necesidades de la población. Ya, y tenemos, nuevamente, el gas natural es un jugador muy importante, porque si nuestras proyecciones indican que si al 2026 no llega el gas al sur, que es lo que todos los gobiernos prometen, y no se construye nada más, el 2026 se nos acaba la reserva eficiente, la reserva barata, y vamos a tener que empezar a quemar petróleo diésel para atender el sistema eléctrico peruano. Eso es así de claro. Ese 2026 puede acercarse mucho si hay un despegue de la minería, que es el principal consumidor intensivo de electricidad, o puede alejarse si la economía no crece como estamos previendo. Pero el asunto es que en algún momento alrededor del 2026 eso va a pasar. Entonces, si llega el gas al sur, tenemos hasta el 2032 sin problemas, sin construir nada más, y no tenemos que hacer nada más para atender el sistema. Pero si no llega el gas al sur, cosa que no sabemos si ocurrirá o no, vamos a necesitar nueva generación que se pueda construir rápido y que además sea limpia. Y esas solo pueden ser las energías renovables y dentro de ellas el viento y el sol. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto que toca el sector eléctrico ahora no es en tecnología, no es en sistemas, no es en digitalización, porque todo eso se sabe, se conoce, etcétera, etcétera. ¿No? El reto es desarrollar la regulación, innovar en regulación, en las reglas que creen mercados para que se puedan dar estas actividades, para que puedan financiarse por sí solas. De que si bien hemos tenido un crecimiento económico muy importante, que ha permitido reducir de manera sustancial la pobreza, subsisten, sin embargo, altos niveles de inequidad social. Y esto ha llevado, además, a que la sociedad considere que el sector privado debe asumir un rol mucho más importante en la solución de problemas que antiguamente eran atribuidos exclusivamente al Estado. Me refiero a temas como el calentamiento global,
como el cierre de las brechas en salud, en educación y en nutrición. Entonces, lo que estamos viendo en nuestro país es que el Perú, y sobre todo las comunidades donde opera el sector minero y el sector de hidrocarburos, tiene un sentimiento también de poca confianza frente al rol que ha ejercido el sector privado en la distribución de los ingresos generados por el crecimiento económico de la minería y los hidrocarburos. En este sentido, creo que el gran reto que tenemos es cómo podemos cambiar esta dinámica de conflictividad por una dinámica de colaboración y de confianza entre el sector público, el sector privado y la sociedad, para convertir este crecimiento de la inversión en minería y hidrocarburos en un motor no solamente de desarrollo económico, sino principalmente un motor de cambio social en nuestro país. Nosotros, cuando nos hemos reunido los primeros días con los mineros, dijimos, somos la industria minera. ¿Y por qué somos la industria minera? Porque nosotros y ustedes trabajamos juntos, así como trabajan Chile y Australia. Pero los números no nos dan. ¿Qué significa eso? 3% del PBI en proveedores, 10% de PBI o 11% de la industria minera. Pero en Chile es 9% y en Australia es 9% la industria de proveedores. Entonces tenemos espacio. Y por eso es que nosotros estamos conversando con el Instituto de Minería, con el BIT, con la Sociedad de Minería, con la Embajada de Australia y los clústeres que hay en el sur, para reunirnos, para hacer verdaderamente una mesa de trabajo para que haya más proveedores, no solo industriales, sino para que verdaderamente cuando diga que el Perú es un país minero, esto es un país minero. Yo sé que algunos se sienten, oye, este es el libre mercado. Sí, es el libre mercado, pero ojo, y quiero terminar así, por mucho libre mercado estamos así, ojo. Yo creo que la innovación tiene que estar íntimamente ligada a la creación de confianza y a la interrelación de esa confianza entre todos los sectores que participan de la industria. La única forma de reducir costos, que es lo único que puede controlar el sector minero, ya que el mercado no lo controla, es utilizar tecnología y cada vez más tecnología. Entonces, yo sí creo y soy muy optimista, bueno, debe ser porque los mineros somos optimistas desde nuestras entrañas no encontraríamos minerales, de que las situaciones pueden amalgamarse utilizando un término minero para que los intereses se conjuguen y se cree confianza. Y yo creo que hoy día realmente las autoridades tienen un rol importante en la generación de confianza. Yo creo que el Perú, mirándolo desde afuera, no tiene tanto un problema de crisis económica, sino un problema de crisis de confianza. McKinsey dice que se tiene que invertir $2 trillones. 2 trillones de dólares en Estados Unidos es el equivalente de $2 billones en el Perú. Cada año, hasta, ustedes lo pueden ver en esta presentación, hasta el 2025, y piensa que pueden reducir todas estas emisiones en 40% en el año 2050. Entonces, es interesante ver el grado de eficacia de estas acciones. Por ejemplo, la más difícil es esta. Miren, se está invirtiendo aquí casi el doble que en agricultura, y estas bolitas que ustedes ven acá, cada una es una gigatonelada en reducción. O sea, metemos, digamos, 500 billones de dólares al año y solamente reducimos 10 gigatoneladas. Acá metemos pues, tal vez 3/4 partes o la mitad y obtenemos 5. Este mercado es mucho menor. El hidrógeno, un gran potencial, pero de todas maneras es menor. Y de carbón natural, de captura de carbono,
es el más interesante, pero el menos desarrollado. Ahí están viendo los principales potenciales centros de consumo por su huella energética y actividad económica, que es la región centro y sur. Aquí están viendo los potenciales centros de producción gracias a los recursos renovables, que son la región norte y sur. Y esa lámina más importante muestra justamente esos tres hubs que van en azul, donde se puede producir hidrógeno verde, y en naranjo los centros de consumo que se están identificados. Y aquí se ha calculado una proyección del costo nivelado de hidrógeno, y este costo nivelado es muy competitivo, como sería muy competitivo si es que estuviéramos produciendo hidrógeno verde al 2030, 2040, 2050 a nivel internacional. Y uno de los temas más relevantes para esa visión al 2050, y nuevamente yendo al cambio climático, es pensar en esa transición energética, y ahí es donde la minería juega ciertamente un papel crucial, y especialmente la minería en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque desde luego en Latinoamérica está grandes reservas de esos metales que se requieren para esa transición energética, ¿no? Aquí, por ejemplo, en datos del 2020, América Latina atrajo casi el 25% del presupuesto global de inversiones en minería. La región, y específicamente en Chile, Perú y México, producen el 50% de la producción mundial total de cobre. En el caso de Chile, Argentina y Brasil se produce alrededor del 30% del total de producción de litio a nivel global, y si agregamos las reservas que tenemos en Bolivia y Perú a estos tres países, poseemos el 65% de las reservas mundiales totales de litio, ¿no? Entonces esto realmente nos hace darnos cuenta que la minería y en nuestra región Latinoamérica es sumamente relevante para poder alcanzar esa visión al 2050 y esa transición desde luego energética, ¿no? En el Instituto Sustainable diseñamos, desarrollamos, lideramos e implementamos iniciativas para que los diferentes stakeholders, por ejemplo, el gobierno, tanto a nivel nacional, regional y local, regule y monitoree los recursos naturales de acuerdo con los mejores estándares internacionales, para que la industria, otro de los stakeholders, aplique las mejores prácticas de sostenibilidad disponibles, para que la academia, un stakeholder vital para nosotros en el manejo responsable de los recursos naturales, gestione el conocimiento para la innovación en la industria y el fortalecimiento profesional, para que finalmente para el stakeholder para el que todos trabajamos, que es la comunidad, logre el desarrollo sostenible necesario para una sociedad próspera. En Canadá, recientemente, en el mes de enero del presente año, del 2021, la Asociación de Minería de Canadá sacó la guía para adaptación de la minería al cambio climático. ¿Y qué busca esa adaptación? Busca incrementar la resiliencia de las minas, reduciendo el potencial de los riesgos y la necesidad de medidas de adaptación para que más adelante en el ciclo de la mina esto no sea más costoso. La idea es reducir los costos de las implicaciones que trae el cambio climático. Este es un reporte de la Sociedad Peruana de Energías Renovables que hablan que el potencial entre eólico, solar, geotermia, biomasa e hidroeléctrica superan los 100 gigavatios. Fíjense, 100 gigavatios. Nuestro mercado eléctrico es 7 gigavatios hoy día lo que se consume en el país, ¿no? Entonces, y lo que se va a necesitar para el hidrógeno no va a ser ni siquiera estos 100 gigavatios, va a ser mucho menos, ¿no? Pero tenemos todo ese potencial y por eso es que podemos darnos el lujo de hablar de exportación de hidrógeno verde, ¿no? Nosotros hemos identificado las fuentes que generan gases
Una de ellas sabemos que es la energía que nos podría alimentar toda la demanda de nuestra operación, que va a ser alrededor de 185 megawatts. Nosotros ya tenemos un convenio con Engie para instalar, ellos van a instalar una planta eólica en Punta Lomitas, en Ica, más o menos de aproximadamente 260 megawatts, que va a poder abastecer para el año 2023 el 100% de demanda que vamos a requerir nosotros para la operación. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo: decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. La participación en este espacio fue gracias a que somos parte del Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado y Financiero, que es una plataforma conformada por gremios del sector privado en Perú, a 20 gremios, y está oficialmente desde abril del presente año. Lo importante de esto es que se agrupa a una diversidad de gremios privados. En ese marco es que hemos podido participar. Y cómo es la importancia, ¿no?, de poder estar en este tema, pues tenemos casos de éxito, que es lo que se mostró en este evento de la COP, enfocado en el tema de soluciones basadas en la naturaleza, que tiene un vínculo muy cercano con el tema de cambio climático. Es así como pudimos llevar experiencias de 6 empresas de proyectos que trabajan en este tema en este momento, ¿no?, en el país. Bueno, el Grupo Impulsor, como te había comentado, se instaló oficialmente en abril de este año. Es el Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado y Financiero, que busca incrementar la participación del sector empresarial y financiero en la implementación de las opciones de mitigación y adaptación que hay en el país. Tenemos una hoja de ruta actualizada con un plan de trabajo. Por ejemplo, en este año se ha dado una serie de capacitaciones a los gremios que vienen participando en este espacio, y se está trabajando en un plan para el próximo año. De este grupo impulsor es que están los representantes del sector privado ante la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es la plataforma que tiene el Ministerio del Ambiente para trabajar el tema de cambio climático en el país, donde se agrupan a diferentes instituciones, ¿no? Es un poco eso el espacio en el que venimos trabajando actualmente, y bueno, la Sociedad Nacional de Industria está participando activamente también. Es poder difundir. Hemos trabajado los últimos años con el gremio en la difusión de los temas de cambio climático, en específico de la medición de huella de carbono, un poco que las empresas puedan entender el tema y ver la manera de implementarlo en sus reportes al interno, ¿no? Y también un poco con eso ver la manera de trabajar temas, por ejemplo, de economía circular, que ayuda mucho a estos temas. Bueno, quedó claro que creo que el sector privado está haciendo un gran trabajo vinculado a este tema, y que es hora de que todos actuemos ahora, ¿no? No esperar a quizás en unos años más. Yo creo que es importante eso, y compromisos, bueno, al interior del gremio, poder trabajar esto ya como un grupo de trabajo también, con más fuerza, pensaría en el próximo año. Y como sector privado, pues con un plan de trabajo que esperamos aterrizarlo en las próximas semanas para tenerlo con todos los gremios que te comentaba que pertenecen a esta plataforma, ¿no?, del Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado y Financiero.